¿Podrías considerarte una persona libre? Seguramente la respuesta que estés pensando es sí, ¿no? Al final somos libres, pues eres libre cuando vas a te compras, eres libre del producto que quieres comprar, eres libre de si quieres ir al trabajo en bicicleta, en transporte público, en coche, caminando, eres libre de muchas cosas, eres libre de ir a donde quieras, de elegir la película en el cine o de llegar a casa y ver de todo el catálogo de Netflix la película que más te gusta. Y seguramente todos disfrutemos de esta libertad y seguramente nos consideremos personas libres y más en este mundo, en una sociedad moderna, que quizá el mayor énfasis que le hemos puesto es que somos libres. Es básicamente la necesidad o el anhelo que más tenemos las personas del siglo XXI, la necesidad de ser libres. Porque cuando miramos al pasado y vemos tantas épocas en las que no se ha gozado de libertad, es uno de los puntos más fuertes que tenemos como sociedad el hecho de que nos sintamos libres. Y uno de los hits de la cuarentena, que ha habido bastantes y sobre todo muy de acento español, ¿no? Con el dúo dinámico y otros, ha sido la canción de Libre, de Nino Bravo, espectacular cantante valenciano, por supuesto. La canción de Libre, que yo creo que la conoces, la de Libre, esta, ¿vale? No la voy a cantar porque mi voz es horrible, pero ha sido uno de los hits de la cuarentena precisamente porque evocaba un poco ese concepto, ese anhelo de libertad que parece que se nos ha privado o nos quejamos de que se nos ha privado durante esos meses que estuvimos en casa. La realidad es que todo el mundo la cantamos y todos nos encanta la letra. A mí personalmente me gusta mucho la letra, pero no todos igual sabemos, yo lo desconocí hasta hace unos años, el motivo detrás de la canción. Porque si no conoces el motivo de la canción, te parece todo como muy poético, muy, bueno, pues las típicas canciones de los años 70, porque salió en el año 72. Pero realmente está inspirada, no escrita por Nino Bravo, está escrita por otros autores, está inspirada en un evento, en un suceso que sucedió 10 años antes, en 1962, en Alemania, en Berlín. Y era la historia de un joven, una persona, que traspasó el muro de Berlín, que quiso, harto ya de ese muro, de esa separación, de esa privación de libertad, decidió cruzar al otro lado del muro y los guardias que estaban apostados en el muro lo abatieron. Ese concepto de libertad, cuando tú escuchas la canción y sabes por qué está inspirada la letra en esta historia, te das cuenta de que el concepto de libertad del que habla va mucho más allá de la libertad de un gobierno político, la libertad de una realidad o de un orden establecido con el que no estás de acuerdo, con el que tus derechos están restringidos. Habla como incluso la muerte, como libertad, de todo lo vivido, de todo lo experimentado por esta persona. Y la verdad es que somos fans de la libertad y además que nunca necesitamos esa libertad, ¿no? Libertad para ir a donde quieras, libertad para amar a quien quieras, libertad incluso para ser quien quieras. Vivimos en una sociedad en la que necesitamos casi más que otra cosa, casi más que el dinero, libertad. Quizá porque también valoramos el dinero como un medio para alcanzar la libertad que queremos y obtener todo lo que queremos. Y por eso creo que en el siglo XXI, al menos en los países occidentales, ya no nos gusta la idea de Dios. No nos gusta la idea de Dios como sociedad porque lo percibimos o se ha percibido a lo largo de la historia en una de estas imágenes que tanto estamos desmontando durante toda esta serie. Esa imagen de Dios que nos propone una ley que nos restringe los derechos, que nos priva de libertades. Y encima bajo amenaza de que si no lo cumplimos, de que si no nos sometemos a su manera de gobierno, arderemos en el infierno eternamente. Y por eso huimos y nos alejamos de Dios y por eso hoy en día casi nadie le gusta hablar de Dios, porque es un concepto que nos parece muchas veces arcaico. Y vemos como millones de cristianos en otros lugares o incluso en nuestro país, en España, vemos como millones de cristianos practicantes se esfuerzan en intentar ser lo que ellos llaman buenas personas cumpliendo esa ley, ese modo de vida que Dios propone y lo intentan realmente con muchas ganas y muchas veces lo que provocan es diferencia entre varias personas. ¿Por qué diferencia entre varias personas? Porque esas personas que creen que cumplen la ley perfectamente, ya pasaban tiempos de Jesús, se aprovechan de las personas o someten a las personas que según ellos no cumplen tan bien la ley como lo hacen ellos. Y seguramente hasta tú has tenido una ocasión o eres una de esas personas en las que se ha sentido herida por el trato de estas personas religiosas que aparentan ser tan buenas. Pero la pregunta y el tema que yo te quiero comentar hoy es este. ¿De qué va realmente la ley? ¿Cuál es realmente la propuesta de Dios? ¿Hemos entendido algo de la ley de Dios? ¿Hemos entendido algo de lo que Él espera de nosotros? ¿O es una de tantas veces en las que hemos comprendido mal lo que Dios quería para la humanidad? Y voy a leerte la Biblia. Sabes que estamos en el libro de Romanos y déjame que te lea Romanos capítulo 7,
versículo 14 y 15, porque Pablo va a decir algo súper interesante con respecto a la ley. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Fíjate que para Pablo, que habla de la ley un montón de veces y que ya hemos como perfilado un poco o hemos rozado el tema de la ley, el tema de las obras, el tema de la justicia por la fe durante todos estos temas, para Pablo la ley es buena. Para Pablo la ley es espiritual y cuando Pablo hace esa diferencia entre lo espiritual y lo humano, está hablando de que la ley viene de parte de Dios. La ley al final ha sido entregada por Dios. Así que la ley no puede ser mala porque Pablo concibe a Dios como lo concibe la Biblia, como un Dios bueno, un Dios que te ama. Así que la ley tiene que ser buena, con lo cual el problema, la frustración en la que yo me encuentro cuando enfrento la ley, no es un problema de la ley, es un problema de cada persona. Pablo siempre habla en estos dos términos, lo espiritual, que es lo trascendental, lo eterno, y lo humano, en otras versiones dice lo carnal, que es lo perecedero. Pablo está diciendo al final, esta frustración, este agobio, esta obsesión con la ley no es parte de lo que Dios quiere. Eso es mi problema humano. El problema no es la ley, el problema soy yo. La palabra que utilizan en griego es ego, y de ahí nosotros hemos sacado el concepto de ego, de uno mismo. Por eso egoísmo es cuando tú estás centrado en ti mismo. Pablo dice que el problema para cumplir la ley no es que la ley es complicadísima de cumplir, sino que básicamente el problema está en mí. La ley no busca restringir tus derechos, no busca privarte de tu libertad, no busca hacerte un esclavo de Dios. La ley busca otra cosa, pero el problema es que nosotros estamos vendidos a nuestra naturaleza. Y por eso, cumplir la ley no te salva. Cumplir la ley no fue creada para que te salvara, porque la ley es letra, no te salva, no te transforma, no te libera de tu situación, no te libera de esa frustración que Pablo dice, es que me gustaría hacerlo, pero es que muchas veces no puedo. Y aquellos que piensan que la liberación viene por el cumplimiento de la ley, al final solo viven una vida de frustración porque se esfuerzan tanto en querer ser ese concepto ético de buenos, de lo bueno, que muchas veces se encuentran frente al espejo dándose cuenta de que están muy lejos de ser buenos. Se encuentran como Pablo. Me gustaría ser bueno y quiero ser bueno. Quiero ser buena persona, quiero hacer el bien. Pero lo que hay en mí casi siempre tiende al egoísmo y tiende a lo malo. Y Pablo habla de que esto es el fracaso del cristianismo. Es el fracaso del cristianismo mal enfocado cuando uno percibe que el cristianismo es llegar a una meta. Es un fracaso cuando el cristianismo solo plantea que parece que Dios te está diciendo, ¿ves esta escalera? Sube todos los peldaños, que son prácticamente infinitos, y cuando llegues arriba te doy el premio. Y el premio no es tanto un énfasis en la salvación y estar eternamente con Dios y con la gente que amas. La salvación prácticamente es haber pasado de puntillas rozando el infierno donde serás torturado eternamente. Es como un intento patético, una preparación a conciencia de ese desarrollo de la fe, del estándar de la perfección, y darnos cuenta que estamos fracasando en todo momento. Recuerdo cuando era pequeño en un campamento de niños estilo Boy Scout con sus pañoletas, sus uniformitos, sus pines, sus chapitas. Recuerdo que era a nivel nacional de toda España y había una velada, un acto que era la representación, no era como desfiles con banderas de todas las comunidades autónomas de España y era como la representación de todas ellas. Entonces elegían a un niño de cada lugar para llevar una bandera y simplemente se consistía en ir hasta cruzar todo el salón de actos, ir hasta el escenario, que era grande, y colocarlo en una superestructura cada bandera. Cuando me llaman al lugar de las banderas, descubro que, eran los 90, descubro que la madera no se llevaba mucho y que ahí lo que se llevaba era el hierro. Y me dan una barra de hierro de 2 metros prácticamente de alto, prácticamente hierro macizo, para sujetar una bandera de 300 gramos. Y el caso es que a mí se me vino el mundo encima porque dije, madre mía, un crío de menos de 10 años levantando un pedazo de hierro de 2 metros que yo no levantaba casi ni 1,50 m del suelo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
Así que me concentré y dije, venga, tú puedes. Visualicé las 1001 maneras de llevar ese pedazo de hierro con esa bandera. Visualicé el momento en el que todos los ojos iban a estar puestos en mí. Pensé los pasos, pensé la postura, pensé la manera en la que iba a colocar la bandera. Tenía todo estructurado en mi mente. Cuando me dieron la bandera, que era de Cataluña, por cierto, yo esperaba que fuera de la Comunidad Valenciana, pero dije, bueno, Cataluña al palo, casi me toca Valencia. La cogí, venga, con la bandera de Cataluña, yo mirando a los catalanes cómo me miraban con orgullo, su bandera, patatín, patatán. Y cuando estoy llegando al estrado, al gran escenario, empieza a sonar la música que habían elegido para la comunidad. No era la típica conocida por cualquier catalán, era Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Si me conoces un poco, sabes que Queen a mí me toca especialmente la fibra, así que sentí como algo por dentro y de repente pusieron una foto espectacular de la ciudad de Barcelona de noche, preciosa, y entre la música y la foto no me di cuenta de que estaban las escaleras para subir al escenario, me tropecé, lancé la barra de hierro como si fuera una pértiga, la lancé contra el resto de banderas y dio muchas vueltas, la bandera acabó hecha un trapo. Y cuando los catalanes me miraron con un poco de mala cara, no les valió de nada que yo le dijera que me había criado viendo TV3, ni nada de eso. Así que me di cuenta de lo frustrante, un desastre. Que por más que yo me había preocupado, había ideado en mi mente todas las posibilidades, la mejor manera de portar la bandera, de hacerlo bien para que todo el mundo viera cómo ese niño también era capaz de llevar una bandera, había fracasado. Así nos pasa muchas veces cuando nos esforzamos, idealizamos, pensamos en un cumplimiento de la ley perfecto, porque nos equivocamos de camino cuando pensamos que las buenas obras que hacemos en nuestra vida se colocan en la cuenta de Dios como una deuda contraída con nosotros. Pensamos que por cumplir la ley, los cristianos que se equivocan de dirección, pensamos que por cumplir la ley estamos ganando el favor de Dios o estamos diciéndole, ¿ves? No somos tan malos, así que nos merecemos la salvación. Pero nos olvidamos realmente de la deuda real que nosotros tenemos con Él. Esa deuda de una deuda de amor, una deuda de un sacrificio que Él hizo por nosotros. Y una cosa sí me doy cuenta, las leyes acaban cuando uno muere. Al final, cuando uno muere, no está sometido ni siquiera al matrimonio. Dice la ley, hasta que la muerte nos separe. Cuando uno muere, al final, es ley de vida, no está sometido a ninguna ley. Pero el amor trasciende la ley. El amor de Dios, ya lo vimos en el tema anterior, el amor va más allá de la muerte. Quizá la pregunta entonces es, ¿para qué sirve la ley? Bueno, pues Pablo te lo dice, el problema no está en la ley. La ley tiene un propósito. El problema está cuando todo lo centras en ti. Y ese es quizá el problema del ser humano en el siglo XXI, que todo lo centramos en nosotros. Por eso Pablo dice, el problema no está en ti, la clave para entender la ley es el propósito que hay, el propósito que Dios tiene cuando te da la ley. Así que en Romanos 13:8 al 10 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto no es algo que Pablo se haya inventado. Esto es algo que Jesús ya dijo en Mateo 22. Jesús dijo cuando fue preguntado por cuál era el mandamiento más importante, ¿no? Los religiosos desenfocados de su tiempo ya preguntaban, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? A ver si puedo reducir mi experiencia de fe a algo muy mínimo para aparentar mucho y entonces ganarme el favor de Dios. Jesús les dice, pero ¿tú me estás preguntando por el mandamiento más importante? Vale, te lo digo. El mandamiento más importante es este, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba cogiendo los 10 mandamientos que fueron entregados miles de años antes a Moisés, al pueblo de Israel, que estaban divididos en 4 para amar a Dios y en 6 para amar al ser humano, para amar al prójimo. Jesús es el primero que coge un texto de Deuteronomio, coge un texto de Levítico. Ya sé que muchas veces tenemos esa imagen de que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver en el Nuevo Testamento, pero ni siquiera Jesús inventa nada porque toma 2 textos que ya hablaban de eso en los primeros 5 libros de la Biblia. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que la ley se resume en 2 mandamientos y a su vez estos 2 mandamientos se resumen en una palabra, en un verbo, amar. Y al final, 1 Juan nos habla de que Dios también se resume en una sola palabra,
Y esa palabra es amor. Así que al final el propósito de la ley que Dios te entrega cuando dice que Él es amor, cuando después de ver todo lo que Él nos ama, lo único que espera es que la ley tú la entiendas como el desarrollo de la cultura de su reino. Y es amar. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nos enfrentamos no a la exigencia de la ley en sí, no a la letra, sino a la actitud de la ley, al amor, nos encontramos ante un desafío que nunca podremos llegar a cumplir. Cuando tú ves la ley como exigencias, te ves capaz de cumplirlas. Cuando tú ves la ley como un concepto de amor, nunca podrás decir que has amado lo suficiente. Nunca podrás irte de esta vida diciendo, oye, pues yo he amado muchísimo. Siempre se puede amar más. Y esto es lo que Dios te quiere decir. Nunca podrás decir que has amado demasiado. Siempre se puede amar más. Y si amamos como Dios, nunca será suficiente porque el amor de Dios es eterno, dura para siempre. Así que de nuevo, amar no es una emoción, ni siquiera para Dios es un sentimiento, es un acto voluntario. Es un acto voluntario que siempre se traduce en hechos y sobre todo es eterno. Es eterno. Y la ley de Dios se experimenta desde el amor y no desde la letra. Se experimenta desde la experiencia y no desde un cumplimiento meramente jurídico. Y por eso Jesús en Mateo 5 coge uno de los mandamientos, que es el de no matarás, y lo traduce a una manera en la que todos lo podemos entender. Y nos da la clave porque no se debe vivir la ley de Dios como meros requisitos o una lista de tareas que cumplir para cambiar la opinión de Dios. Jesús coge ese mandamiento y te dice, ¿ves? La Biblia dice no matarás, pero en realidad la propuesta no solo no matarás, lo tienes en Mateo 5, la propuesta en realidad es que no insultes, que no odies, que no menosprecies a tu prójimo. Porque si es no matarás, la mayoría de la población mundial puede cumplir ese mandamiento perfectamente. Pero cuando tú lo pones en el filtro del amor, no es simplemente no matar, es no provocar ningún daño en la persona que tienes a tu alrededor. Y la pregunta que le podemos hacer a Jesús es la misma que le hicieron. ¿Y quién es mi prójimo? Porque mi prójimo podría ser mi madre, mi prójimo podría ser mi abuelo, mi prójimo podría ser la gente que yo tengo cerca, la gente que amo. Pero ahí es donde Jesús marca la diferencia. Tu prójimo es todo el mundo. Tu prójimo es cualquier ser humano. Así que no veas el cristianismo de las personas que aseveramos ser cristianas. Si quieres conocer el cristianismo de verdad, tienes que mirar la Biblia y la propuesta de Jesús real. Porque los cristianos muchas veces fracasamos en transmitir realmente la propuesta de Dios. Y por eso Gálatas 6:2, Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, incumplid así la ley de Cristo. No es que la ley no tenga sentido. La ley es importante. Y de hecho Pablo cambia el término y es la ley de Cristo a partir de ahora. ¿No te gusta la ley? Bueno, concíbela como la ley de Cristo. Concíbela como esa obligación, esa deuda eterna de que nos sentimos tan amados que necesitamos amar a los demás. Pon el filtro de Jesús en la ley. Pon el filtro de Jesús en su propuesta. Y verás que lo único que esperaba Dios para la humanidad no era que cumpliera una serie de normas, no era simplemente limitarlo al aspecto jurídico, sino que lo que quería era que entendiéramos que en la cultura del reino de Dios no hay egoísmo y solo se debe practicar el amar a los demás. Así que no se trata de acumular buenas acciones, se trata de amar. Se trata de darlo todo por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Se trata de darlo todo por ese Dios con el que estableces una relación. Así que la pregunta es, ¿te imaginas una vida amando de verdad? Amando de verdad para siempre. Aún nos queda camino para seguir desmontando el cristianismo.